Bueno, buenas tardes de nuevo, las compañeras que ya nos hemos saludado antes. Quiero en primer lugar saludar muy especialmente a todo el equipo, tanto de la Comisión como del Instituto Patria, que colaboramos con la realización de estos seminarios, como tantos otros que se hacen acá en el Instituto Patria, que los invito siempre a que recorran la página para ser también participantes de los otros cursos. En esta oportunidad que volvemos a hablar de peronismo y feminismo, tenemos una característica muy especial que, tal como venía adelantando Paula, estamos en un momento muy especial. Entonces, nuestro programa, nuestros contenidos de este seminario están especialmente dirigidos a las compañeras militantes, tanto en el territorio, en el sindical, en el universitario, en los espacios que estén militando, que estén trabajando o que vayan a ir a trabajar también. Por eso tenemos esta composición de contenidos en lo conceptual y en lo territorial, o si querés de gestión. Por eso hay compañeras diputadas, legisladoras, junto con compañeras historiadoras. Entonces, nos parece que esto es brindar herramientas a todas las compañeras y compañeros que tengan a quienes estamos invitando a militar en todos los ámbitos. Venimos muy entusiasmados de un fin de semana interesante, no lo digo por el calor que nos ha jugado un poco en contra, pero ya sabemos que el peronismo también es eso, nos matamos de frío, por no decir otra palabra, y nos mojamos un 17 de noviembre, o nos morimos de calor en el mes de marzo. Entonces ahí pusimos todo nuestro espíritu de militantes para poder justamente, creo que fue una experiencia muy interesante que queremos replicar también acá en el Instituto Patria a partir de estos cursos y de estos encuentros. Circular la palabra es muy importante para todos nosotros, porque nosotros queremos escuchar y queremos que nos escuchen, digamos. Hay un ida y vuelta permanente, y creo que esto un poco es lo que sucedió el sábado. Con muchos compañeros del Instituto Patria que estuvieron a cargo de las comisiones y con la participación en el cierre. Es por eso que saludo gratamente que esté hoy acá el presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, y que nos brinde este saludo a las compañeras que están en presencial como las compañeras que están en por Zoom o por el Patria Virtual, que también, como decía Paula, lo estamos alimentando al Patria Virtual con documentos, experiencias y materiales. Así que, Oscar, si te parece, estaríamos encantados de escucharte. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Paula, Judith, Araceli, a las compañeras de Moreno, también a las compañeras de Chaco y a todas las compañeras que están presentes y, bueno, los que nos están siguiendo a través de los medios informáticos. En primer lugar, es una alegría que reeditemos este curso y iniciemos hoy nuevamente el curso de peronismo y feminismo. Me parece que fue uno de los cursos de estrellas que tuvimos allá por el año 2020, 2019, 2020, cuando empezamos con todos los cursos. Y la verdad que ha sido muy, muy exitoso y de mucha convocatoria, y donde se ha acercado mucha gente y nos ha servido para que muchos militantes se acerquen a trabajar y fundamentalmente a militar con nosotros en función de llevar adelante nuestras convicciones y nuestras ideas. Yo simplemente quiero decirles, además que felicitarles por esto, es que tengamos presente el momento que estamos viviendo. Cristina, en su clase magistral del día viernes en la Universidad Nacional de Río Negro, creo que fue muy explícita y muy clara, donde a los 40 años de democracia estamos viviendo una democracia absolutamente limitada, condicionada, una democracia con proscripciones, una democracia donde no funcionan los tres poderes del Estado. Desde la Revolución Francesa, ella lo viene explicando, ¿no? Antes incluso que existiera la luz eléctrica, tenemos un sistema político basado en la división de poderes, pero si bien es cierto, esto tiene sus graves falencias y sus graves, digamos, poderes que hoy no están expresados en esto, por lo menos lo que nosotros queremos
es que la democracia moderna funcione en estos tres poderes. Funcionen los poderes de manera independiente, como están planteados, de manera republicana, de manera democrática, y no como ocurre actualmente en la Argentina, donde está el poder judicial absolutamente cooptado por un grupo hegemónico de medios de comunicación, grupos de empresarios y grupos económicos que siguen manejando y condicionando la política económica del gobierno, y básicamente también por, como fue en su momento, por organismos de inteligencia, agentes de inteligencia, y por lo que es un partido político, el PRO. Yo recordaba hoy por radio en una entrevista que me hicieron, y que me decían, bueno, ¿cómo puede ser esto de Cristina? Miren, cuando nosotros salimos a pelear por Perón vuelve, Perón no solamente estaba proscripto, era el tirano prófugo. Era la persona a la cual le habían, obviamente estaba, digamos, no exiliado, ¿no? Ellos decían que era un tirano prófugo que se había fugado. Le habían confiscado todos los bienes. Ahora último, hace pocos días, el Banco Ciudad tenía unos bienes que de aquella época que le habían confiscado a Perón y recién ahora los están devolviendo al Ministerio de Cultura, para que tengan una idea. Le habían sacado todos los cargos y los títulos militares que él tenía. Estaba excomulgado. La Iglesia Católica Argentina en el Vaticano lo había excomulgado. Habían robado el cadáver de Evita y durante 18 años lo estuvieron escondido en una tumba en Roma. Estas eran las circunstancias en las cuales nosotros empezamos a pelear para que Perón vuelva y que pueda presentarse a las elecciones. Y tuvieron que hacer todas, digamos, fue el pueblo movilizado en la calle lo que logró que se le restituyeran los bienes, que le devolvieron el cadáver, que le devolvieron los cargos, que finalmente le sacaran todas las acusaciones que le habían hecho, todas las prohibiciones y las proscripciones, y Perón se pudo presentar como candidato a presidente y ganó esas elecciones con más del 62% de los votos. Por eso hoy tenemos que decir con todos los días, no tenemos una democracia plena, tenemos una democracia cercenada, limitada. Hay proscripciones en la Argentina. Y lo que tenemos que trabajar es para que se termine esta proscripción. Nosotros no podemos permitir que vayamos a las elecciones de este año, el 2023, con Cristina proscripta. Tenemos que trabajar, movilizarnos en todo el país, en todas las plazas, en todas las calles, como se hizo el otro día en Avellaneda, en todos lados, para que Cristina sea absuelta total y plenamente de todos los cargos que se le están imputando, no solamente en la causa de vialidad, que es donde la han condenado, sino en las otras causas donde están claramente a punto de fenecer por precisamente la falta absoluta de pruebas y la falta absoluta de hechos demostrativos de que pudiera haber cometido algún delito que pudiera ser sancionado. Por eso yo me sumo al curso, no quería dejar de saludarlos, felicitarlos a Judith, reitero, a Paula, a todos los compañeros del Instituto Patria o de las Casas Patrias de Chaco y de Moreno, pero decirles que tenemos que salir a decir a los cuatro vientos. Hoy, a 40 años de la democracia, nuestra democracia no es tal. Con proscripción no hay elección. No podemos ir a unas elecciones con proscripciones. No podemos discutir quién va a ser el candidato cuando tenemos a la figura política más importante proscripta. Es como si mañana nosotros proscribiéramos a Macri. No lo vamos a proscribir, que se presente. Y nosotros tenemos que exigirle, reclamarle a la justicia, que así como dictó un fallo, el top 7, absolutamente político, la Cámara de Casación revea ese fallo y absuelva total y absolutamente y plenamente a Cristina Fernández de Kirchner. No quiero cansarlos más, dejarlos en el marco de este curso, pero sí decirles a todos que este es el esquema de trabajo que tenemos que llevar adelante. Tenemos 4 meses por delante para denunciar, movilizarnos y convocar a otros sectores de la ciudadanía argentina que se sumen a esto. Después se verá si Cristina es candidata o no. Pero lo que no puede ser es que no pueda ser porque esté proscripto. Esto no es democracia y esta no es la democracia que nosotros queremos a 40 años de la vuelta a la democracia en la Argentina. Bueno, compañeras, compañeros, muchas gracias. Nada más y los dejo con que sigan adelante con este curso. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Bueno, muchas gracias, Oscar. Creo que refuerza mucho estos conceptos para lo que tenemos que trabajar este año, estos meses y estas semanas.
estamos a disposición, humildemente este equipo se pone a disposición de todas las, y pone a disposición todas las herramientas que se requieran para que esta sea verdaderamente una recuperación democrática, como dijo Oscar, de una democracia que está bastante fragmentada y sesgada. Dicho esto, me parece también importante, y saludo muy especialmente a las compañeras del Chaco y de Moreno, porque esta es una de las, humildemente reitero, cómo podemos aportar para que estas clases, estos cursos y esta vocación que tenemos de militancia llegue a todos los rincones. El Instituto Patria lo pone a disposición con las herramientas tecnológicas y con los compañeros que están a cargo de ponerlo en funcionamiento y de hacerlo posible, y las compañeras que participan de las Casas Patria también ponen todo a disposición para cuantas más compañeras y compañeros puedan compartir estas charlas, que luego se replican y luego seguimos con el debate y las reflexiones. Muchas reflexiones, muchos debates, pero siempre el eje es lo que dijo Oscar: no podemos permitir que haya proscripción en la Argentina después de 40 años de democracia ininterrumpida. Entonces voy a hacer un saludo más antes de darle las palabras a las compañeras que hoy exponen sobre esta temática. Y Paula, si podés poner en funcionamiento el video donde nos va a saludar la compañera Cristina Álvarez Rodríguez, que siempre es la que viene presencialmente a dar la bienvenida al seminario, y estas vueltas, como verán, allí en La Plata se le ha dificultado venir, pero no quiere dejar de estar presente porque para nosotros es una referente de esta comisión y del Instituto Patria. Así que, Paula, cuando quieras ponemos en funcionamiento el video que nos dejó grabado la compañera Cristina. Hoy estamos iniciando un nuevo curso de peronismo y feminismo en el Instituto Patria, en la Comisión de Género, y quiero estar junto a ustedes para pensar juntas este tema tan importante que es cómo vincular ese feminismo popular que ejercemos, que somos, que sentimos, y un peronismo que nos atraviesa también a muchas de nosotras desde que nacimos, y que día a día se revitaliza en la medida que enfrenta al poder concentrado, a esos poderes fácticos de una justicia que sin ir a elecciones pretende gobernar un país, y del sector mediático concentrado, porteño, encabezado quizás en Clarín, en el grupo liderado por Mañeto, y que en contubernio con esa justicia y con cierto sector del poder político, de Macri, de Bullrich, de Larreta, han logrado generar lo que denominamos el lawfare. Empiezo con este tema hoy porque creo que este tema atraviesa nuevamente al peronismo y al feminismo. La proscripción a través de una sentencia judicial de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la dirigente que mejor representa y simboliza la lucha de poder popular en Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner. Ya Latinoamérica vio fenómenos como este, lo vio con Lula, y lo vio también con Evo, lo vio con Correa, y hoy es aquí en la Argentina, donde a una mujer peronista le pasa esto que repudiamos enérgicamente. Porque cuando hay proscripción, y el peronismo conoce muy bien de proscripción luego de los 18 años de exilio y proscripción de Juan Domingo de Perón y los 16 años de entierro con nombre falso de la compañera Evita, el peronismo sabe muy bien de estas cosas de proscripción, pero centralmente lo que hoy tenemos que tener en el presente es que a 40 años ininterrumpidos de democracia en la República Argentina, esa democracia es una democracia débil si hay proscripción, si hay mafia judicial, si hay avasallamiento de las condiciones mínimas y las garantías constitucionales de las que se priva a Cristina, a quien la intentaron asesinar y no pudiendo matarla, la quieren proscribir y la proscriben. Por eso es tan necesario este seminario para repensar nuestra historia
desde el Partido Peronista Femenino, de la historia de madres y abuelas, de la historia de cómo luchamos por los derechos, las amas de casa y las trabajadoras de cuidados, para visibilizar eso que todas sabemos, que somos todas mujeres trabajadoras. Felicito a Judith Said y a todo el enorme equipo de militantes de género y diversidad que tiene el Patria, porque con cada una de ellas aprendí, crecí y hoy estoy acá, con el desafío en la provincia de Buenos Aires, pero siempre con mi corazón puesto en ese instituto que se creó en los momentos más difíciles, cuando la derecha gobernaba el país, cuando se endeudaba con el Fondo Monetario Internacional por los próximos 50 años a nuestra querida República, y fuimos capaces de crear una resistencia, pero sobre todo una usina de pensamientos, para poder aportarlos como campaña de gobierno, como ejes estructurales y políticas para cambiar la realidad. Una vez más lo vamos a hacer, juntas, juntes, como nos gusta, poniendo lo mejor de nosotras, la militancia peronista, y haciéndolo en clave feminista. Porque si hay más feminismo para la democracia, esa democracia será más igualdad para la República Argentina. Seguro que sí. Seguro que sí. Gracias, Cristina, que ya le mandé su saludo. Estaba en una actividad en Lanús, por eso nos dejó grabado este mensaje. Creo que reforzamos los conceptos acá que decía la compañera Cristina, y por eso hoy en esta primera clase lo que vamos a retomar es un poco el contexto. Es muy importante que conozcamos de dónde venimos, qué hicimos, cómo hicimos, cuáles fueron el rol de las mujeres en la historia del peronismo. Ver a Evita desde otros lugares que hoy las compañeras nos traen, porque ya lo hemos visto en otros cursos, pero en este vamos a darles otra mirada y otra vuelta a lo que fueron las instrucciones de Evita, el Partido Peronista Femenino, cómo circulaba en ese entonces la doctrina peronista entre las mujeres, con Evita conduciéndola. Esto viene muy bien para poder entrar en tema de cómo vamos a trabajar estos meses en relación a lo que este país necesita para las futuras elecciones, y para, en realidad también, como dijo Oscar, lo que nosotros necesitamos militar y trabajar para que no haya proscripción en la Argentina, porque más allá del... No podemos hablar de resultados electorales si hay compañeras y compañeros que no pueden acceder a ser electores. Entonces, empecemos por luchar para que esto no ocurra. Bueno, tengo hoy a Romina Martínez, que se va a presentar ella, porque si no es como muy aburrido que yo les cuente, doctora en esto, trabaja en tal otro, de tal año a tal año. Bueno, y Araceli Bellota, bueno, y Araceli Bellota, que la conocen, por supuesto, nuestra historiadora acá, integrante de la comisión. Así que, bueno, vamos a... voy a contarle un poco cómo pensamos en este seminario intervenir con ustedes. Queríamos que, por un lado, cuando terminen las compañeras, puedan dejarnos alguna consigna en relación a, para que no sean solo que sean preguntas relativas a lo que están exponiendo, y también que puedan darles una consigna en relación a que tengamos una devolución por parte de ustedes de tipo taller. O sea que por eso vamos a arrancar ya con Romina Martínez y luego con Araceli, y luego hacemos esta circulación de la palabra. Bueno, Romina, bienvenida al Instituto Patria, y aquí tenés el micrófono. ¿Viendo el Excel que te había mandado? ¿Se podrán? Porque es para mostrar rapidito. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, todas y todos. Bueno, mi nombre es Romina Martínez, soy historiadora. Trabajo con Cristina Álvarez Rodríguez en el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón Museo Evita. Cris preside ad honorem el museo desde su creación. Ustedes saben que el Instituto Museo Evita es una dependencia del Ministerio de Cultura de la Nación, es el primer y único, seguimos siendo el único instituto del Ministerio de Cultura de la Nación que está dedicado a la vida, obra de una líder política, en este caso de la compañera Evita. Gracias, Judith.
Tengo la suerte de que hace muchos años, Cris, con una enorme inteligencia, andaba buscando un estudiante varón para entrevistar a quienes fueron las primeras legisladoras mujeres del país. Ella las conocía, habían aportado muchísimo para la creación del museo, y en su enorme intuición dijo, hay que registrar esta memoria, ¿no? Ustedes saben que el museo cumplió el año pasado 20 años, el instituto tiene unos 25. Entonces, yo estudié, digamos, por eso también es un honor que haya gente de Moreno y de Merlo, porque soy merlense del lado de madre y chaqueña al lado padre. Entonces, tengo todo. Claro. Estudié en la Universidad Nacional de Luján, que es la primera universidad del país que tuvo, además de una rectora mujer, un área de estudios dedicado a lo que en ese momento se llamaban los estudios de las mujeres. Después vino de género y fuimos cambiando los nombres, ¿no? Entonces, por mi participación en el área, yo estudiaba todavía, fui convocada a ese primer proyecto de historia oral, cuando todavía no tenía las herramientas que tengo hoy. Digo, ¿cuántas veces pienso cada vez que vengo a hacer estas cosas? Con la madurez que tengo ahora, con el paso del tiempo, lo que me gustaría volver a sentarme a charlar con esas diputadas nacionales y senadoras nacionales, pero fui aprendiendo de nuestra historia, de la historia de las mujeres peronistas, de las manos, de las memorias de ellas. Además, siempre digo lo mismo, tengo la suerte de hoy estar sentada con el estado de la cuestión, con la compañera Araceli Bellota, que es como mamá llegué, ¿vieron? O sea, yo leía a la señora. Es cuando en realidad nos llevamos muy poquitos años, pero Araceli tiene una prolífera producción, muy poquito. Pero bueno, lo cierto es que desde el INIEP, Museo Evita, tuvimos un trabajo muy arduo, sobre todo de reconstrucción de fuentes, ¿no? Y cuando pensaba esta charla, pensé mucho, sobre todo, ¿no? Después de la convocatoria de Judith, de Cristina, porque más o menos siempre manejo los mismos contenidos, pero pensaba, ¿para qué nos juntamos a pensar la historia del peronismo y el feminismo? Y siempre cuando uno se pregunta el para qué, el contexto a los historiadores nos dirige la mirada, y eso hace que nos surjan nuevas preguntas. Cuando Judith me dice, ¿qué bibliografía querés mandar? Yo mandé un choclo de bibliografía. Y eso fue a propósito, ¿no? Para que te digan, bueno, las compañeras, todos tenemos que leer ese choclo de bibliografía que es muy vasto, sino que el objetivo era poder empezar acomodando. Ustedes saben que entre la bibliografía, en que hay 2 discursos de Eva, más una línea de tiempo, está muy interesante. Yo tomé esa línea de tiempo y decidí ordenar esa biblioteca, que es un recorte que yo tengo, digamos, siempre le voy sumando cosas que me olvido que se han publicado, porque se ha publicado mucho. Decidí acomodarlo por décadas, para que pensemos cómo el conocimiento histórico, acá tomé fundamentalmente lo de corte más de tinte académico, ¿sí? No tanto la divulgación, que es muy vasta. Y decidí, incorporé 2 publicaciones, 2 del 75. Bueno, decía, acomodé esa bibliografía, está puesta en colores, no sé si se puede ver por el Zoom, no sé si se puede compartir la pantalla que tiene. Ah, por eso, perfecto. Bueno, después lo van a ver, yo acomodé la bibliografía por colores por décadas, para ver qué se empezó a publicar, sobre todo de tinte bien académico, sobre la historia de las mujeres peronistas, de la relación entre peronismo y feminismo, y van a ver que están acomodados por décadas, porque la línea de tiempo tiene que ver también con el avance de nuestros derechos y las discusiones que estábamos dando en cada momento. ¿Qué se publicaba en los 80 mientras estábamos discutiendo la ley de divorcio vincular, ¿no? La ley de igualdad de los hijos extramatrimoniales, la creación de la Secretaría de la Mujer en el 89. Después van a ver que a partir de 1991, cuando se discute la ley de cupos, ahí empieza a acelerarse la publicación de estos temas con mucha fuerza, sobre todo porque ahí estábamos discutiendo, y fundamentalmente en el momento, en el 94, con la reforma de la Constitución del 94, cuando se incorpora en el artículo 37 nuestra igualdad de oportunidades para la participación política como mujeres. Digo, la ley de los derechos políticos de las mujeres es de 1947.
pero el artículo 37 aparece en la Constitución de 1994 recién. ¿Sí? Entonces, ahí hay una fuerte producción académica que empieza a publicar sobre todo la cuestión de la ley de voto femenino. Se empieza a pensar la cuestión de la ciudadanía, la ciudadanía femenina, el proceso de ciudadanización femenino, ¿sí? Y después ya a partir del 2003 esto es muy claro. Van a ver después cuando vean el cuadro cómo a partir del 2003 todas las discusiones que hemos planteado desde los gobiernos nacionales y populares han tenido una correlación directa, no solamente las discusiones, lo que estábamos discutiendo en nuestro presente respecto del cupo sindical femenino, la ley de protección integral de niños, niñas, adolescentes, la extensión de la jubilación para amas de casa, sí. Como quieran, pero ya terminó, esto era como introducción nada más, pero lo van a poder ver. Digo, para eso está, yo acomodé la biblioteca que yo tengo y que uso habitualmente con esta otra línea de tiempo que ustedes tienen, pero digo, cuando decimos que no fue magia nos estamos refiriendo a esto, ¿no? Nos estamos refiriendo también el fortalecimiento de las políticas del CONICET para que estas investigaciones se puedan llevar adelante y se puedan publicar. ¿Sí? La enorme labor que hizo en nuestro país Dora Barrancos, que para nosotros es una maestra, y a una gran divulgadora. No todas las doctoras en historias que tienen la formación que tiene Dora, tienen la habilidad de Dora para tomar el escenario y hacer maestría, ¿no? De su saber. Siempre digo, ¿no? Puede pronunciar en ese perfecto francés que nunca me saldrá. Y esas palabras complicadas que ella sabe exactamente. Bueno, ¿no? La asignación universal por hijo, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Van a ver cómo la producción respecto del proceso de ciudadanización, los debates, las preguntas, aumentan de manera exponencial. Lo que sí voy a necesitar compartir es una cosita que está al final. Y justo cuando estaba acomodando, pues va saliendo el libro que va saliendo que yo leo, lo meto en ese archivo. Y justamente, fíjense, ¿no? La ley del IBE salió en 2020, y en 2019, a la luz del centenario, digamos, en este listado no están todas las biografías publicadas de Eva, desde los inicios de, ¿no? Mary Main y la mujer del látigo no están, solamente incorporé la de Marisa Navarro, que fue publicada en el año 82, digamos, es una de las mejores biografías, por supuesto, junto con la de Araceli. Araceli publica en 2019, ¿el peronismo será feminista o no será? Y hay otro antecedente importante en esta lista que yo les mando, que es para reivindicar junto con el libro de Araceli, que es la revista Género y Peronismo, que se editó del Instituto de Altos Estudios Juan Perón, un instituto que promovió el doctor Cafiero, ustedes saben. Esa por lo menos fue yo la primera vez, del 2008 a 2013 salió la revista, en que yo vi unido el concepto central de la teoría de la epistemología feminista con la palabra peronismo. La primera vez, llegaba al instituto y yo la agarraba, porque había un divorcio entre los conceptos, ¿no? Por lo menos yo que venía formándome en el ámbito académico, en los estudios feministas, había un divorcio, ¿no? De hecho, muchas de las compañeras que publicaban, estudiaban, no se identificaban con el peronismo. Entonces, sigue habiendo, por supuesto que sigue habiendo. Pero justo en el año 2019 se publican se publica un libro que eso... Ah, perfecto. Bueno, toda la producción de Carolina Barry, ¿no? Por supuesto que el trabajo de Carolina Barry, Evita Capitana, es como casi como un manual que tiene una hora a mano todo el tiempo de consulta permanente, constante. Y todo el trabajo que también promovió Carolina desde la UNTREF, digo, todo esto también tiene mucho que ver con el surgimiento de las universidades, lo que yo llamo las universidades del conurbano, porque estudié en una, pero son en todo el país, ¿no? Y a través de la red de estudios del peronismo también empezamos a conocer mucho más de cerca la experiencia de las mujeres peronistas en otros rincones del país, y no tener una mirada solamente muy propia de Buenos Aires, ¿no? Y les decía, justo se publican una tesis de licenciatura que a mí me llamó mucho la atención, me llamó la atención saludablemente. La tesis se defiende y se publica en el año 2019, es
una tesis de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, y se titula, algo así, no me quiero equivocar, como, lo voy a abrir yo a mí. Esa es una publicación nuestra, con eso termino. Quiero leerles el último título porque, haciendo esta referencia, yo me preguntaba esta relación entre pasado y presente, y cómo, siendo las preguntas que en realidad son del presente, que construyen el conocimiento histórico. Estamos construyendo desde nuestros debates presentes esa historia de las mujeres peronistas del pasado. Justamente se publican el libro de Sabrina Amhjet, El peronismo menos pensado, cómo se construyó la hegemonía peronista. Es un libro, de hecho, bastante crítico, por no decir gorila, porque es el apelativo que le cabe. Y después se publica esta tesis que se llama ¿El peronismo evitista, un feminismo conservador? 2019, licenciatura en Relaciones Internacionales, Universidad de San Andrés. Claro. Y yo dije, bueno, yo pensé, quería creer, que así como nuestras preguntas estaban produciendo nuevo conocimiento histórico, ahí me di cuenta que para la derecha también esta es una oportunidad de mirar el pasado desde sus preguntas y desde sus intenciones. No, digo, como hay miles de notas periodísticas, digo, pero esto se está publicando y se está debatiendo dentro de las universidades, que se entendía, o por lo menos yo creía, ¿no? Que el debate era mucho más rico, enriquecedor, plural. Digo, el título de esa tesis, no tengo nada contra la tesista, no la conozco a la chica, no sé ni quién es, debe ser muy jovencita, pero la pregunta de el peronismo evitista, que para señalarlo, un feminismo conservador, es esa pregunta, ese debate con las viejas socialistas, me hizo acordar, ¿no? De la década del 40, digo, ni originales. Es eso, ¿no? Es como, el feminismo es uno, tenemos distintas estrategias, las feministas, ¿no? No sé si hay un feminismo más conservador, menos conservador. Tenemos estrategias según los momentos, ¿sí? Digo, no es casual que ya empiece a aparecer estos libros que tienen no un muy buen manejo de fuentes, un buen manejo metodológico, digamos. En términos metodológicos son libros que hacen bastante agua, si uno quiere salir a rebatirlos, a discutirlos. Digo, por eso celebraba cuando pensaba esta charla, lo que en 2019 hay un grupo grande de libros que surge el tuyo, hay una discusión importante tener en cuenta que eso tiene que ver también con la madurez, como les decía yo, de la relación entre feminismo y peronismo también, ¿no? Con mucha fortaleza. Volviendo al punto que nos reúne, que es en realidad un poco hacer mención a esta historia, digo, uno de los principales desafíos que tuvimos en el INIEP cuando empezamos a pensar la relación entre feminismo y peronismo, era la cuestión de las fuentes. Digo, como Instituto de Investigaciones Históricas debíamos aplicar los métodos de las ciencias sociales. El primer desafío que tuvimos fue el de las fuentes, y el desafío de las fuentes está en relación directa a la proscripción del peronismo, ¿no? En relación directa. ¿Por qué nos faltan fuentes? Y porque las quemaron, ¿sí? ¿Por qué nos faltan fuentes? Y porque nos mataron. ¿Por qué nos faltan fuentes? Y porque se secuestraron el cuerpo de Evita y lo manejó la inteligencia de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Los servicios, porque no me cabe decir la inteligencia, pero nos faltan fuentes básicamente por esas razones. ¿Sí? Por eso una de las cuestiones que también les quería compartir, digamos, que nace de esa trayectoria, en ese discurso que ustedes tienen de Eva, en la asamblea que crea el Partido Peronista Femenino, ella dice, nos convocamos hoy para pensar nuestras trayectorias. Y mi trayectoria tiene que ver con esto. Yo les decía, llegué para entrevistar a las primeras legisladoras, ¿sí? Me tocó entrevistar a Ana Carmen Macri, Hilda Castañeira. Ahora vamos a hablar un poco de ellas. Y este es el producto de 20 años de trabajo en el INIEP, que pone a disposición de todas las personas las colecciones personales de esas legisladoras. Nos llevó mucho tiempo construirlo.
¿sí? Y poner por lo menos las fuentes. Ahora está ya subida a la página web la colección de Ana Carmen Macri, ustedes saben que fue diputada nacional, aparte fue directora del Hogar de Tránsito donde hoy de la Fundación Eva Perón, donde hoy funciona el museo. Entonces, en este documento ustedes lo pueden bajar, lo pueden usar, es una herramienta de trabajo, están todas sus fotografías, ¿sí? Todas sus fotografías que sobrevivieron a la cárcel. Anita fue una de las que más tiempo estuvo presa, después del 55, que sobrevivieron a la proscripción, pues ya los tenía guardado en un zócalo de la puerta de su casa, ¿sí? Durante muchísimos años. Recuerdo que estábamos haciendo el libro de testimonios de Anita y fuimos a escanear esta fotografía, no te las largaba tan fácilmente, vos sabés, Ari, que no te largaba las cosas tan fácil, Anita. Ahora cuando lleguen, sigan bajando, que quiero detenerme en una foto que a mí me da mucha... Acá, miren, miren, miren. A ver, ¿podemos subir un cachito? Un poquito más arriba. La última de la página anterior. ¿Ven esa imagen? La última fotografía está en la imagen anterior. Un poquito más abajo. Ahí. Ese fichero que está ahí. Ese es el fichero de afiliación, fichas de afiliación de la sede central del Partido Peronista en Santa Fe, del cual Anita Macri fue delegada censista. Esos son los documentos que nos faltan. ¿Sí? Si siguen bajando van a ver otros ficheros de la seccional Rosario, ¿no? Estas son las unidades básicas del PPF, esta es la central de Santa Fe. Miren ahí, ¿ven? Esas son las fuentes que nos faltan. Nos faltan porque básicamente entraron a la sede central del PPF acá, y por supuesto que la quemaron, y acá me gustaría que nos detengamos, así entro al tema puntualmente. No, pero siempre miro esas fotos de Anita y digo, bueno, por suerte sobrevivió ella para legarnos una parte de esa historia, ¿no? Ustedes saben que, digamos, cómo llega Anita a legarnos esto, ¿no? Ustedes saben que la ley de derechos políticos de las mujeres es de septiembre de 1947, ¿no? En ese momento, la decisión política, digo, en la Argentina hubo 16 proyectos de ley para otorgarle los derechos políticos a las mujeres con mayor, menor posibilidad de participación, digo, ¿no? Mujeres de todos los espacios políticos anteriores al peronismo habían militado la sanción de la ley. Digo, ahora también tiene una biografía hermosa de Julieta Lanteri, que para mí es de las sufragistas, porque la quiero, porque era de Ramos Mejía, por eso. Era con Urbaner como yo. Pero digo, no solamente pensemos que no todas las sufragistas eran feministas, y no todas las feministas eran sufragistas tampoco, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que no todas las feministas necesariamente van a ser peronistas, pero ya se van a dar cuenta, como decía general. Pero bueno, lo cierto es que 16 veces la discutieron. Tuvo que venir el gobierno de Juan Domingo Perón, asumir por elecciones en 1946 para que finalmente la ley se discute y se sancione. Pero la ley cuenta en su existencia, una ley discutida todo por varones. Eso no hay que olvidarlo. Varones de nuestro espacio político que pelearon para que la ley se sancione, porque estaban solos del otro lado de la puerta. Sin embargo, contaban con la presión de una señorita que en 1947 tenía solamente 28 años. ¿Sí? Yo siempre... ¿Cómo es tu nombre? El tuyo, la compañera que está atrás de todo. Vos. Luciana. ¿Cuántos años tenés, Luciana? 34. Bueno, Evita se parecía mucho más a Luciana que a mí. ¿Sí? Ustedes saben que Eva, antes de conocerlo a Perón, era una militante sindical. Eva ya a los 20 años estaba afiliada a un gremio de artistas, ¿sí? Y a los 24 años ya había fundado un sindicato que presidió, ¿sí? Entonces, para 1947, ya Eva tenía unos 7 años de militancia encima, de asamblea sindical. Digo, antes de ser la compañera de Juan Domingo Perón, era una trabajadora del mundo artístico. A veces cuando decimos Evita era actriz, nos olvidamos que ella decidía signarse como una trabajadora del mundo artístico, a sí misma. Sí, esa fue su principal identidad. Digo, salían las revistas Antena, Radiolandia, diciendo a los trabajadores del mundo artístico nos faltan derechos, ¿no? Pero ya desde los 20 años. Eva, ustedes saben que su primer
gran misión, digamos, que marca las aguas que ella va a cumplir un rol absolutamente diferente, es la campaña electoral. Se sube al tren con Perón y no se baja. Hasta la victoria no se baja. Y no se baja, y no se baja, porque se convierte en bandera, así que siempre está alta. Pero posteriormente su gran primer misión es la gira internacional europea. Ya ella ahí, en ese momento, antes de irse, hace un mensaje a las mujeres de América y hace un llamamiento por la necesidad de la obtención de la ley de voto femenino. ¿Sí? Todavía no era la figura que fue después. Todavía no era la Evita del Cabildo Abierto del Justicialismo del 51. No tenía tanta presencia, pero sí es cierto que ya se sabía que iba al regreso de la gira internacional. De hecho, en toda Europa se dirige a hablar a las mujeres de España, mujeres de Francia, las mujeres de Brasil, en todos lados se dirige hacia las mujeres. Y al regreso de su gira internacional europea se pone al frente de la campaña por la obtención de la ley de voto femenino. ¿Vieron? En ese encuentro con Perón en septiembre del 47, ¿no? Donde ella dice que le entrega la ley de la victoria de todas. ¿Sí? Para mí es uno de los discursos más emotivos, porque Eva puede hacer uso de esa ley una sola vez. ¿Sí? Sin embargo, puede hacer uso de su empoderamiento todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. Hay que ser muy valiente, porque no solamente era la organización de las mujeres que se estaban identificando. Ustedes saben que la historia del Partido Peronista también tiene una historia propia. Todo el año 46-47 es de una interna feroz hasta que se constituye el Partido Peronista, porque Perón asume como un frente electoral, ¿no? Y cuando se sanciona la ley, ahí viene claramente lo que a mí me gusta denominar la politización del territorio de la mano de las mujeres peronistas. Ahora, esta semana que estuvimos tanto hablando de si subimos y bajamos el territorio, no estoy como media mareada, digo, no, porque aparte yo nací en el territorio, entonces yo soy el territorio acá. ¿Eh? Claro. Pero sí me parece interesante reflexionarlo respecto de las estrategias en que se politizan los territorios, ¿no? Eso es lo importante. Y me parece que el ejemplo de la organización de Evita de las Mujeres Peronistas, que está de la mano, por supuesto, la estrategia con Perón, nos habla a las claras de que la organización, la politización del territorio, genera identidad y genera empoderamiento. Entonces eso es para todos lados, digamos, ¿no? Es multidireccional en realidad. Vamos a ver un poco cómo. La primera estrategia de la politización de ese territorio es la pregunta, la gran campaña de quiénes somos y dónde estamos, ¿no? Ese gran censo de mujeres peronistas en primera instancia, ¿no? Eva designa 23 delegadas censistas, una por cada unidad territorial, más una en la capital federal, ¿sí? Que tienen como misión saber quiénes somos y dónde estamos. Casi ninguna es de su propio territorio. ¿Sí? Las corrió del lugar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sabe Eva? Que en toda historia hay una historia que precede. ¿Sí? El peronismo en otros espacios de otras provincias se apoya en la historia política que lo precede. Entonces, para evitar que esa historia que lo precede al peronismo que estaba fortaleciendo, las distribuye en distintas provincias. ¿Sí? Casi ninguna es de su mismo espacio. Digo, estamos hablando de jóvenes, de mujeres muy jóvenes, muchas de ellas casadas, con hijos, que dejan todo lo que están haciendo y se van a militar a otra provincia con la directiva de Eva de saber quiénes somos y dónde estábamos. ¿Por qué? Porque de la mano de la pregunta quiénes somos y dónde estamos, viene la necesidad de la campaña de la mujer puede votar. ¿Sí? Había que llegar a cada puerta, había que llegar a cada vecina, había que llegar a cada compañera. ¿Por qué? Porque para poder votar había que tener algo que las mujeres no teníamos, que era un documento que nos identifique como tales.
¿sí? Que es lo que en ese momento se llamó libreta cívica. Hasta ese momento las mujeres teníamos la partida de nacimiento, en los mejores casos, si no la fe de bautismo, y una cédula policial, que decía, la policía, esta señora es la hija de tal varón, es la mujer de tal señor, o es la trabajadora de tal patrón, que también podía ser una posibilidad. Esa era nuestra filiación, nuestra identidad estaba necesariamente atada a un varón, que es lo mismo que decía la partida de nacimiento y la fe de bautismo, básicamente, ¿no? Te lo daba la iglesia, te lo daba la policía, en el mejor de los casos, si tenías registro civil cercano, te lo daba el Estado. Ustedes saben que también otra de las grandes creaciones respecto de la ley de los derechos políticos de las mujeres es la creación de RENAPER y la extensión de las oficinas de RENAPER a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. ¿Sí? Entonces, estas 23 mujeres delegadas censistas, que incluso alguna cruza la cordillera, como el caso de Beba Gil, se va como, ¿no?, representante de esa campaña al gobierno de Ibáñez y demás, empiezan a ir puerta a puerta, digamos, en esta colección de Anita Macri, se la ve a ella censando en Zulki, en bote, en tractor, aprenden a manejar, ¿sí? Aprenden a manejar. Usan todas las estrategias que tienen a disposición para llegar a las vecinas, las compañeras. ¿Sí? Entre esas estrategias también, ¿podemos bajar un cachito que les quiero mostrar? ¿Podés bajar un poquito, Paula? Mira, ahí se ve un poquito más arriba, en el paredón, como digo yo. Esa es una casa. ¿Sí? Se sale a dialogar, se sale a hacer pegatinas, se sale a explicar, se habla por las radios locales, ¿sí? Se publica en prensa local, ¿sí? Se distribuyen panfletos, en todo caso, sobre la campaña. Esto es todo el tiempo, y se van sumando a la identidad de las mujeres peronistas, ¿sí? Sobre todo también porque las unidades básicas que estas delegadas censistas abrieron. Las delegadas censistas estaban en la cabeza en la provincia, ¿no? Y de ahí se abrían subseccionales que estaban a cargo de subdelegadas censistas. Una estructura bien piramidal, ¿sí? De expansión territorial. A través de las unidades básicas también se extiende el puente a otras necesidades y el puente hacia la extensión, que es paralela, ¿no?, de la agencia, digamos. El peronismo fue un gran hacedor de agencia estatal, ¿sí? De la cercanía del Estado a las personas. Entonces, a través de las unidades básicas también se acercaban las necesidades hacia la Fundación Eva Perón, necesidades de documentación, articulación con los policlínicos que se iban abriendo. Sí, las delegadas censistas funcionaban como unas, digamos, también personas que no solamente estaban militando en pos de un proyecto político, sino estaban militando la agencia, la capacidad de concreción de mejorar la vida de las personas que tiene el Estado, básicamente. ¿Sí? Pensemos que en ese momento el Estado está desplegando agencia como nunca. ¿Sí? Estoy hablando de la creación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, esos ministerios que los conservadores nunca pensaron crear, digamos, ¿no? Y en 1949 se institucionaliza esa forma de la política, y se institucionaliza a través de la creación del Partido Peronista Femenino. Ese documento que ustedes tienen en la plataforma, que es el de la Asamblea del Partido Peronista Femenino, ustedes saben que un día antes a la Asamblea del PPF se había conformado la Asamblea Nacional del Partido Peronista, un día después todas las mujeres se reúnen en el Teatro Nacional Cervantes en la Asamblea Nacional del Partido Peronista. La particularidad que tiene esa asamblea es que es la primera asamblea, Eva no se equivoca cuando lo dice, por lo menos yo no lo he podido chequear por ahí, ahora vos me podés corregir, es efectivamente la primera asamblea que un espacio político constituye a nivel federal. Estamos hablando de 1.200 mujeres que asisten a esa asamblea. Estamos hablando de una Argentina de 14 millones de habitantes. Estamos hablando de, en el plazo de 2 años, digo, entre el 47 y el 49, la campaña
¿no? De saber quiénes éramos y dónde estaban, dan como producto la presencia en Buenos Aires de 1.200 mujeres de todos los rincones del país, que estaban representando a su vez a las compañeras que se habían quedado. ¿Sí? Por eso digo, Eva en ese discurso dice "y de América", todavía no lo pude chequear, pero me muero de ganas. Digamos, en el museo siempre estamos atrás de la pregunta de, bueno, ¿y en otras latitudes qué pasaba? En nuestra patria grande, ¿qué pasaba? Esta es la otra pregunta que queremos hacernos hoy, este es nuestro presente, ¿no? Aliarnos en ese sentido. ¿Cuáles fueron nuestras estrategias? Bueno, ¿cuáles fueron las demás mujeres de nuestra América? Y todo esto sale de la voz de Eva, no se nos ocurre nada, ¿no? Reflexionar sobre su palabra, ¿no? Para eso uno se acerca a la fuente. Digamos, esa estrategia de quiénes somos y dónde estamos dan como producto la presencia de Buenos Aires de 1.200 mujeres que vienen a la asamblea del Partido Peronista Femenino, en la que Eva es proclamada presidenta del partido. ¿Sí? Ahí se institucionaliza esa forma de hacer política, ¿sí? Ya en ese momento tenemos, entre 1949 y 1951, hay una estimación de 6.000 unidades básicas del Partido Peronista Femenino a lo largo y ancho del país. 6.000. ¿Sí? No podemos saber la cantidad de afiliadas al PPF. Yo he leído 3 millones de afiliadas, digo, el padrón era 4,5 millones de mujeres más o menos, ¿no? He leído 3 millones de afiliadas, he leído 2 millones de afiliadas. Lo quedaríamos, ¿no? Mucho. Yo digo, cuando hago estos recorridos con personas de otros países, en el museo, con ministros, vicegobernadores, y tiro estos números, me quedan mirando así como diciendo, 6.000 unidades básicas, en meses, diciembre. Claro, Anita Macri en un solo acto en Santa Fe funda de golpe y porrazo en un teatro 380 unidades básicas. Designa en el ipso facto, en el momento, 380 subdelegadas censistas. Sí. Quiero saludar, ya que nombraste tantas veces Santa Fe y tenés tantas fotos de Santa Fe, hay muchísimas compañeras de Santa Fe conectadas que están viéndonos por Zoom. Tenemos mucho material en el museo, digo, pero esto es lo que se acaba de subir, está calentito, por eso traje este. Y aparte porque a Anita la queremos en el museo. Pero tenemos mucho material de otros lugares también y nos gustaría tener todavía más de lo que tenemos. Que esa es la gran tarea del Centro de Documentación Audiovisual. Y Centro de Documentación nuestro, ¿no? Entonces, ¿qué fue el PPF básicamente? El PPF fue la herramienta política para la representación institucional, era un partido político, ¿sí? Y además, y fundamentalmente, era la estructura organizacional del territorio. En ese sentido, con esta proliferación de unidades básicas que, si las miramos una a una adentro, la experiencia de cada una, las trayectorias de cada una, por lo menos las que yo pude recorrer, escuchar y conocer, fue muy diversa, porque se usaba la estrategia de cada compañera hombro a hombro. ¿Qué tenés vos para ofrecer para que hagamos acá? No era la unidad básica para saber, ahora tenemos eso por internet, pero cuando yo era chica, ¿no? Las unidades básicas, ibas a averiguar, ibas a discutir el gas, la luz, el asfalto, y después ibas a averiguar dónde votabas. Esa es la relación que tenía mis vecinos con la unidad básica, ¿no? Bueno, acá además, Eva consideró, estableció que las unidades básicas tenían que estar abiertas todo el tiempo y en actividad permanente, no solamente para recibir la necesidad de la compañera, sino para ofrecerle soluciones antes que la necesidad llegue. Entonces las unidades básicas ofrecían desde curso de corte y confección hasta clase de francés, desde dactilografía a economía doméstica. Todo se hacía con los hijos, las hijas, les hijes adentro. Además, lo que hoy entendemos como políticas de cuidado se hacía permanentemente. Entonces, ¿cómo se conformaban las actividades de una unidad básica del PPF? Cada compañera que militaba dentro de la unidad básica ponía de su tiempo para mejorar la vida de nosotras las mujeres. ¿Sí? Y sobre todo, bueno, no, esto que les decía, en el sentido como estructura organizacional del territorio,
cada unidad básica del Partido Peronista Femenino, puedo decir del Partido Peronista, ¿no? Pero digo, me estoy refiriendo puntualmente a la estrategia de Eva desde el PPF, acercó a cada una de nosotras la política como herramienta de transformación de nuestra realidad cotidiana, y además empoderó la participación de las mujeres en el espacio público. ¿Sí? Si uno lo mirara desde arriba para abajo, digo, es bifaz la estrategia. Nos acerca y nos sube, ¿no? Nos hace parte. ¿Sí? Cuando abrí la puerta, ¿dónde estaban las unidades básicas? En las casas de las compañeras, ¿dónde iban a estar? No había para alquilar local para todo el mundo. Se abrían en los livings, ¿sí? Se abrían en el localcito que alguien tenía delante para un negocio. ¿Sí? Sí, por supuesto que la central era la central, porque después eran las casas de las compañeras las unidades básicas. Yo siempre recuerdo la anécdota de la persona que me abrió las puertas a pensar de las maneras como pienso, una mujer peronista. Me dijo, bueno, es que la unidad básica era en mi casa. Eso era la unidad básica. De mi mamá, terminábamos de comer, levantaba la mesa y venían las compañeras a hacer las actividades del PPF. Después levantábamos la actividad del PPF mientras nosotros hacíamos la tarea con todos los pibitos del barrio, porque son todas la estrategia territorial es con la vecina, era. Con las compañeras que están al lado, que se conocían todas. La apertura del diálogo. ¿No? Yo muchas veces lo pienso como, ¿vieron la idea de la tertulia? ¿No? De estar cerca, estar juntas. Eva tiene una frase muy potente que fue solidarias y unidas alrededor de una bandera común. La práctica de las unidades básicas femeninas empodera porque las mantuvo solidarias y unidas alrededor de una... Esto no quiere decir que se llevaban como un violín, no, al revés, las delegadas censistas eran mujeres de armas tomar literalmente, digo, en muchos casos, pero también tenían celos entre ellas, como dice Araceli siempre, les cuento un secreto, en el peronismo siempre hubo internas, ¿no? Claro, entre ellas también había internas, por supuesto, ustedes van a ver que en el discurso que tienen al lado, es un discurso que Eva le da a la seccional femenina, la CGT, y les está diciendo, che, miren, yo apoyo a las compañeras del PPF, pero ustedes tienen que apoyar a las compañeras del PPF, es de la fábrica del hogar a la fábrica. No es que solamente le levanto las banderas a las delegadas censistas del PPF. ¿Sí? Ustedes del mundo sindical también hay que ponerse a laburar, a militar, a trabajar. A la par, les dice. Se tienen que poner a trabajar a la par, dice Eva en ese momento. Por eso la elección de los dos discursos me parece súper interesante, porque está hablando a las delegadas del PPF, que es digamos, la sección política, y está hablando a las delegadas del mundo sindical. No se olviden que Eva, desde muy jovencita, aparte de hacer todo esto que hacía, 3 veces por semana recibía delegaciones obreras, y hacía lo que tenía que hacer con el mundo sindical. Digo, 28, 27, 30 años, tranca, palanca, digo. Sí. Daba clase en la CGT, un enorme coraje, y una enorme capacidad de hacer política, ¿no? Pero digo, ¿cuál era el diálogo de digamos, cómo era la comunicación? Algo que nos ocupa y nos preocupa, ¿no? Digo, el cuerpo a cuerpo, la transmisión entre las compañeras militantes, las compañeras vecinas, para arriba, digamos, hasta que se llegaba a la cúpula de la pirámide, la subdelegada le elevaba informes a la delegada, y la delegada, una vez por semana, tenía que llamar a la señora Perón para decirle, básicamente, 3 cosas. O a su delegado en ese momento, Atilio Renzi, ¿no? Que se encargaba de las chicas del PPF, decía don Atilio. Las dificultades que estaban encontrando en el territorio, los avances, y después venía el diálogo sobre cómo había que mantenerse solidarias y unidas, ¿no? Después venía el diálogo sobre la interna y vamos a calmarnos, le diríamos hoy, ¿no? Esas 3 puntos en la conversación no faltaban nunca. Eso lo han dicho, lo han reconocido todas. ¿Sí? Y cuando el diálogo sobre la solidaridad y la unidad no alcanzaba, Eva las trasladaba despacio. 1, 2, 3, pum, a la cuarta. Casa a casa, o te vas a militar directamente a otra provincia. Si no te atenes a las directivas de la conducción, se acaba el problema.
¿no? Se toman cartas en el asunto. Para terminar, pensando en la consigna que decía Judith, ustedes saben que esto da como resultado, digo, cuando hablo de estrategia como el acercamiento de la política como estrategia de transformación y el empoderamiento de nuestra participación política, me estoy refiriendo claramente a los resultados electorales de 1951. Ahí están, ¿no? 33% de la presencia de la representación femenina en las cámaras, que no volvimos a recuperar en la Argentina hasta la sanción de la ley de cupo de 1991. ¿Sí? Vayan a mirar cuántas mujeres hay en el Congreso posteriormente a 1952. Digo, estamos hablando de 1952, se elige como vicepresidenta de la Cámara de Diputados a una mujer, como vicepresidenta segunda de la Cámara de Senadores a una mujer. Digamos, hasta la foto del otro día, ¿no? Hasta la foto del otro día, y después de 40 años de regreso a la democracia, no lo volvimos a ver. Y tenemos que estar muy orgullosas de la foto del otro día. Sí. Y la última consigna, sí. Quiero leerlos, quiero dejarle la consigna esta que me habías pedido, si querés. Hay una parte del discurso de Eva, solamente lo voy a leer para dejarlo como consigna, que no sea mía, sino que sea de ella. En ese discurso de la Asamblea del PPF, ella dice: los enemigos del peronismo, para quebrar nuestra unidad, tendrán que disfrazarse y fingir identificarse con nuestros anhelos, para desvirtuar los objetivos de la revolución. ¿La vuelvo a leer? Los enemigos del peronismo, para quebrar nuestra unidad, tendrán que disfrazarse y fingir identificarse con nuestros anhelos para desvirtuar los objetivos de la revolución. ¿Cómo conocerlos entonces? ¿Cómo identificarlos? Ahora lo escribo. Ahora lo escribo. Qué genial. Qué genial. Qué bueno, nos dio, ya puedo, nos dio perfecto el marco, Romina, no sabes cuánto te agradecemos porque, por la consigna, pero porque tocaste unos temas que para mí son, para nosotras, quiero hacer mención a esto, para nosotras es fundamental. Porque nosotros en este seminario, tal como dije, que tenemos compañeras que nos van a aportar desde lo simbólico, lo conceptual y lo académico, tenemos compañeras que a la par están en gestión. Están acá, como María Rosa, Araceli, y están en el Zoom con Marín Pilati, Lucila Massín, con las compañeras que mencioné de Santa Fe. Son compañeras que actualmente están cumpliendo funciones de gestión elegidas por el voto popular, que también tienen que responder a su militancia y a nuestro programa político de gobierno. Entonces creo que fue muy oportuno que pudiéramos redondear ahí este tema, porque estos son los desafíos que tenemos hoy. No se trata de tener discusiones estériles sobre determinada terminología. Estamos hablando de cosas mucho más profundas. Lo dijo Oscar cuando inició, cuando nos dio el saludo de bienvenida. Estamos hablando de que acá hay una fragilidad democrática. Entonces, las terminologías pueden tener muchas acepciones, pero acá somos todos y todas militantes con un objetivo común: defender la libertad de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, la libertad de nuestras presas políticas hoy en día y de los proscriptos, y asegurarnos de tener una democracia que sea con igualdad y que sea con justicia social. Pues este es en parte el título de este seminario que pusimos aquí con Araceli y María Rosa, ¿no es cierto? Queremos la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y si estas son las frases que permanentemente nos convoca Araceli desde distintos ámbitos en los que ella pertenece, porque ella es historiadora, es estudiosa, es militante y es presidenta del Consejo Deliberante de la provincia de Moreno. La provincia, sí, de la República de Moreno, exactamente, porque mira todas las que tenemos de Moreno ahí viéndonos. La provincia del Chaco, también, ay, chicas, ¿cuántas que son? Qué bárbaro. Bueno, a ver, después quiero,
que tengamos un rato para que nos comenten las compañeras sus devoluciones a todo esto que ustedes están hablando. Ara, muchas gracias, todo tuyo. No, gracias a vos, compañera. Saludos a las compañeras de la provincia del Chaco, saludos a las compañeras de la República de Moreno. Saludos a todas y todos los que están ahí, obviamente las compañeras aquí. Yo escuchaba con mucha atención a Romina y me ayudó a pensar mucho, ¿no? Gracias, compañera. Bueno, así como Romina es parte del Instituto de Estudios Eva Perón, yo soy parte del Instituto Nacional de Estudios Juan Domingo Perón, que tiene la misma misión que el de Evita, pero con Perón, y del cual Ana Macri era parte. Sí, ¿de qué no era parte Anita? Bueno, y a mí me gustaría en esta charla, vamos a hablar de Perón. Ya que vamos a hablar de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, que es la mejor definición del general de lo que es el peronismo, vamos a hablar de Perón, porque además les debo contar que estoy escribiendo una biografía sobre Perón. Y entonces no sé cómo hago para salir de mi casa, porque me quedaría ahí todo el tiempo, porque estoy estudiando y descubro cosas maravillosas. Que me hace más orgullosa ser peronista, ¿no? Y además de ser mujer peronista. Ustedes saben que Perón, cuando llegó al gobierno, en el gobierno del 43, gobierno de facto, porque fue un golpe militar, que puso fin a la década infame, pero también empezó a delinear un proyecto de país. Porque en verdad estos militares vinieron a dar ese golpe para terminar con aquella infamia de corrupción, de entrega, de fraude. Fraude patriótico, le decían, ¿no? Y bueno, y el hombre elige un oficial talentoso, en ascenso en su carrera. Se le ocurre elegir el Departamento de Trabajo y Previsión, que por supuesto todo el mundo decía, ¿para qué este tipo quiere esto? Que en verdad no era una dependencia sin ningún tipo de importancia. Bueno, la quería para crear la Secretaría de Trabajo y Previsión, que es de donde hizo base para hacer toda su construcción política, en la cual creó la División de Trabajo y Asistencia de la Mujer, que la inauguró en octubre de 1944, y que fue la primera dependencia pública creada en la Argentina en referencia a la mujer. No existía nada respecto de los trabajadores, imagínense qué iba a existir respecto de las mujeres. Bueno, pues el coronel crea esta división y la pone al frente a una compañera, que yo les voy a decir el nombre, y seguramente no lo habrán escuchado, porque yo no lo había escuchado, que fue Lucila de Gregorio Lavie. Digo porque estas compañeras, esto es protoperonismo, estas compañeras han hecho el camino, digo, tomaban la posta, además de las sufragistas anteriores, que rápidamente se van a convertir en gorilas. Por eso todavía seguimos diciendo, y nos siguen cuestionando, a las peronistas si podemos ser feministas o no, y todas esas pavadas que suelen discutir. Lucila era abogada, era doctora en jurisprudencia, era escritora. Además era encargada de la Escuela de Asistentes Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, dictaba ahí materias, y había publicado y publicó con posterioridad 2 libros, uno Trayectoria de la Condición Social de las Mujeres Argentinas en 1947, y la otra La Ciudadana para las Mujeres que Votan, 1948. Bueno, cuestión que esta compañera, cuando se hace cargo de esta división nueva,
dijo que se iban obviamente a ocupar de mejorar la condición de trabajo de las mujeres, regular el trabajo femenino, proteger la maternidad, elevar el nivel cultural de la mujer, porque Perón en su discurso también, cuando la pone en funciones, dice que hay que crear nueva legislación para las mujeres trabajadoras, pero también es verdad que existían algunas y que en verdad lo que había que hacer era ordenarlos. Perón fue un gran ordenador, se la pasó ordenando todo el tiempo, como buen milico. Pero bueno, lo cierto es que en el orden uno trabaja mejor, esta es la verdad. Lo dice una gran desordenada, que ordeno todos los días mis libros y mis papeles, no sé para qué, porque cuando los ordeno no los encuentro. Entonces mejor que estén desordenados y así los encuentro mejor. Pero bueno, cuestión que Perón quería crear esperen que lo anoté porque sabía que me lo iba a olvidar. Quería crear como un código de ley para las mujeres, es decir, una cosa donde todas esas leyes estuvieran juntas, primero porque iban a ser más efectivas y después decía él, porque iban a poder controlar que se cumplieran, porque de nada te sirven las leyes, y lo sabemos bastante bien, si tenés 50.000 leyes y después nadie se encarga de ver si se cumple, digamos, la ley por sí misma no cambia las cosas. Pero bueno, la seguía a la Lucila esta, que yo no la conocía, mucho gusto compañera, y me empezó a sorprender porque uno dice, bueno, mirá de dónde viene la cuestión. Ella dio una conferencia en 1947 en Santa Fe, en la Universidad del Litoral de Santa Fe. Hace no mucho se presentó un libro sobre esta compañera en Santa Fe. Y ella, hablaba de la resistencia de los varones y de los funcionarios a la hora de lograr, ¿no?, estos derechos, y decía qué reacios son nuestros hombres. Sí. Y después decía esto que nos lo estaría diciendo a nosotras también hoy. Solo Dios sabe y nunca llegarán a reconocer las jovencitas de hoy, está hablando de la edad de 53, ¿no?, lo que nos está costando esta etapa. Porque había que poner el cuerpo, ¿eh? Bueno, y después, esto que dice, la nueva conciencia tiene que formarse al unísono en los hombres y en las mujeres, para que no se resienta la misión genésica, es decir, la misión generacional, y se cree la verdadera interdependencia necesaria para la armónica convivencia. Algunos feminismos nos cuestionan a nosotras esto, que por qué incluimos a los varones y porque saben que es la otra parte de la humanidad, y si no cambiamos las cabezas, nada, no se va a lograr. En otra conferencia que da esta compañera, 1953, habla del lugar de la mujer en el segundo plan quinquenal, ¿no? Y acá también me impresiona lo que ella dice, ¿no? Y dice, empieza así, tal como se organiza la vida moderna, estamos hablando de 1953, ¿no? ¿Qué hacemos con la libertad? ¿Cómo nos ubicamos en el presente o en el porvenir? ¿Qué es lo que debemos conservar y defender del pasado? ¿Cuál es la auténtica función de la mujer en la vida actual? Bueno, todo esto se preguntaba, ¿no? Y esto me impresionó, porque la compañera era peronista. Y las peronistas solemos hacer un enorme esfuerzo para trabajar con la realidad, y no con la idea o la utopía de lo que nos gustaría. Lo primero que hacemos es mirar lo que hay. ¿Qué va a ser? Es lo que hay, porque es lo que hay que cambiar. Si partimos de la teoría, es muy probable que nos vayamos al pasto. Entonces, en general, lo que hacemos es miramos, y en función de eso, cotejamos con nuestra doctrina y demás, y vemos qué hacemos. Y Lucila decía, 1953, estudien o no, trabajen o no, las muchachas de hoy, como las de ayer, tienen una fundamental aspiración que es la de casarse. Y era verdad, porque se querían casar. ¿Qué va a hacer? Las mujeres en ese tiempo se querían casar. No querían hacer la revolución ni Rosa Luxemburgo, no, ellas se querían casar.
porque para eso las habían criado. Y esta compañera decía, bueno, de ahí tenemos que partir, ¿qué hacemos? ¿No? Y entonces dice después, la realidad nos muestra que es considerable el aumento de trabajadoras casadas, tanto intelectuales como manuales, y que en las grandes ciudades, por el aumento de la población y la escasez de personal del servicio doméstico, se hace cada vez más difícil la vida hogareña. Muchos sociólogos, dice, ponen fácil remedio, diciendo no trabajen. Pero los torrentes no se desvían con palabras, por ello más práctico sería buscar alivio a la doble carga de las amas de casa que trabajan. Por supuesto que en aquel tiempo había cantidad de feministas de otros pensamientos, con unas teorías acá y en el mundo. Pero la verdad que era esto. ¿Cómo resolvemos esto? Digo, yo te hago toda la teoría que quieras, pero tenemos que resolver esto, ¿no? Me pareció importante reconocer a esta compañera, porque es el protoperonismo, ¿no? Y ahora vamos con otra compañera, y de otra época, mucho después, que me emociona. Yo obviamente la conocía, y creo que ustedes también, porque una ley lleva su nombre, que es la ley Yolanda, Yolanda Ortiz. Claro. Pero esta compañera se liga con un tema que, como bien decía Perón en el 73, cuando hablaba del medio ambiente, ¿no? Y de la ecología, como se decía entonces, Perón decía, no, no es un problema, es el problema. Y en verdad creo que es el problema. Si no, mirate el calor, y la gente de Moreno sabe el tema que tenemos con las napas de agua. Estamos por declarar la emergencia hídrica porque no hay agua en las napas. Bueno, cuestión que Yolanda Ortiz venía de la democracia cristiana, por eso estaba en el Frejuli del 73. Pero Yolanda se enamoró de Perón, como todas nosotras. No, pero ella se enamoró, ¿por qué? Porque en 1972, por primera vez, las Naciones Unidas llamó a la Cumbre de la Tierra, que fue la primera reunión internacional que se hizo respecto del tema de recursos naturales, cuidado del medio ambiente, etc. Que fue en Estocolmo. Fue en junio de 1972. En febrero de 1972, el general, que estaba exiliado en España, escribió el mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo. Yo les digo, entren en Google, pongan esto, mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo. Son 6 carillas, no más, y después me cuentan, porque no van a poder creer lo que lean. Porque obviamente habla de la protección de los recursos naturales, habla y dice que la falta de conciencia en la humanidad la está conduciendo al suicidio, habla de autos eléctricos, ¿pueden creer? 1972 habla de autos eléctricos para evitar la polución y la nafta. Habla de la necesidad de poner un freno al consumismo y habla de las compras por TV. Sí. A ver, yo en el 72 tenía 12 años, tenía un televisor gordo, viejo, blanco y negro, que no se veía nada, que hacía así con las cosas y tenías que con una perillita. Y si no, alguien se tenía que subir a la terraza y mover la antena y gritaba, ¡se ve! Y decían de abajo, ¡no! Entonces iba para el otro lado, ¿no? Bueno, el hombre hablaba de las compras por TV. Bueno, muy bien. Y estamos hablando, insisto, de meses antes de esa primera cumbre mundial.
Yolanda después cuenta que le preguntó a Perón cómo se le había ocurrido hacer ese mensaje, ¿no? Y Perón le dijo que lo escribió estando junto con Josué de Castro, que era el autor de un libro que se llamó Geopolítica del Hambre, en 1964. Es decir, que para terminar en el medio ambiente, Perón partió del hambre. Y desde entonces, a los peronistas nos quedó claro, nos debiera quedar claro, que el cuidado del medio ambiente y demás es parte de la justicia social. Lo cual nos aleja bastante de Greenpeace y de Salvemos la Ballena y la Tortuga. No porque no haya que salvarlas, por Dios, sí, hay que salvarlas, pero en un contexto mucho más global que el planteo pequeñito, ¿no? Bueno, Yolanda había estudiado química, había trabajado en la Shell, después había trabajado en la dirección de aduanas, controlaban los productos que entraban y que salían del país para ver si tenían contaminación. Estaba en toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas. Ahí estudiaban el aire, el smog, como se decía entonces, la contaminación del aire. Y también estudiaba la contaminación en los ambientes de trabajo. Bueno, cuestión que se consiguió una beca para ir a estudiar en Francia, donde estaban más especializados en el tema que aquí. 1968 se fue a Francia y por eso la agarró el mayo francés ahí y todo lo demás. Bueno, cuestión que cuando Perón llega a la presidencia tiene clarísimo que el tema del medio ambiente es el tema. Y en el Ministerio de Economía, que estaba Helvar, había secretarías, la de recursos hídricos, que teníamos el mejor laboratorio hidráulico de Latinoamérica, la de recursos naturales renovables, la de parques nacionales, flora, fauna, bosques, minería, bueno. Y resulta que Perón decide que todas estas secretarías pasan a ser subsecretarías y que van a depender de la Secretaría de Ambiente y Recursos Humanos, que iba a estar presidida por Yolanda. Pobre mujer. La odiaron. Pero además, Perón dijo que quería que fuera una mujer la que estuviera ahí al frente. Yolanda, con mucha humildad, en algunos reportajes dice: quería una mujer especializada en esto, era yo la única, no había otra. Pero bueno, lo cierto es que cuando ella le preguntó por qué una mujer, y Perón le contestó que porque las mujeres teníamos una visión más amplia que los varones. Porque además Perón decía que para abordar el medio ambiente era necesario realizar una revolución mental. Anda a hablar en el año 73 de una revolución mental, cuando todo el mundo estaba hablando de otras revoluciones. Bueno, yo creo que la única que lo entendió fue Yolanda. Sí. Que además fue la única mujer en el gabinete, pobrecita. Ahí estaba ella. Bueno, ¿qué hizo lo primero que hizo Yolanda? Hizo un convenio con el Ministerio de Educación, Jorge Tayana entonces era el ministro de Educación, porque entendió que la educación era la mayor herramienta estratégica para cambiar la visión, primero para cambiar los hábitos y también para cambiar la visión del desarrollo, ¿no? Ella decía que había que lo mismo que decía Perón, decía que había que relacionar la evolución de los ecosistemas con el sistema social. Y decía que los temas ambientales, ante todo, son cuestiones económicas que se ponen en juego. Y no se puede lograr un desarrollo sustentable sin superar la pobreza e integrar a los trabajadores, ¿no? Había que lograr una armonía entre la producción y el medio ambiente. ¿Para qué? ¿Para mejorar la economía? No, para mejorar la vida de la gente. Esto es peronismo puro. Bueno.
Yolanda estuvo en el cargo desde 1973 hasta 1975. ¿Qué pasó? Se había muerto Perón, y López Rega quiso, que era el ministro de Bienestar Social, era una porquería en verdad, pero el cargo era ministro de Bienestar Social, hizo que la Secretaría de Yolanda pasara a su ámbito, ¿no? A su dependencia. Por supuesto, Yolanda le dijo, bueno, porque Perón quería que estuviera en economía para conciliar esto, el desarrollo con el medio ambiente. Bueno, le tiró la AAA encima, Yolanda se tuvo que ir al exilio, como tanto, y estuvo trabajando en medio ambiente en Venezuela. No porque fuera chavista, porque Chávez todavía no existía, sino porque en Venezuela trabajaba en ese tema. Bueno. Y esto también me parece muy interesante. Cuando se le preguntaba a Yolanda cuál era la relación entre la temática del medio ambiente y la temática del género, y ella respondía que era la que vio Perón cuando decidió que fuera una mujer la que estuviera a cargo de esa secretaría. Y decía ella que Dios dotó a la mujer de una capacidad maravillosa que era poder ver el todo. Y decía, y esto está basado en estudios científicos, no era que estaba dicho, ¿no? Y decía, la mujer trabaja con los 2 hemisferios, y así puede hacer las múltiples tareas. Trabaja fuera de la casa, en la oficina o en el taller o donde fuere, piensa en la cena, en la cosa de la familia. Dice, 6 mujeres pueden entenderse hablando las 6 al mismo tiempo, es verdad. Está absolutamente comprobado. Y después decía esto, decía Yolanda que nuestra formación científica está en compartimentos. Entonces dice, se separó la persona en psicológico, fisiológico, bueno, todo así, en lo económico. Si tenemos los conocimientos compartimentados, y eso, decía Yolanda, impide ver el todo. Y si no se ve el todo, no se puede encontrar soluciones. Y decía Yolanda, que decía Perón, que la mujer tenía más capacidad para esto. Y cierro con este ejemplo que puso ella, que me pareció genial. Decía Yolanda, a veces se dice que se hacen proyectos o programas que son para hombres, que son para mujeres, ¿no? Dice, pero cuando se considera, por ejemplo, pone ella, la contaminación con agroquímicos, ¿no? Si la mujer no trabaja directamente, por lo menos en su tiempo, no trabaja directamente con los cultivos. Sin embargo, cuando lava la ropa de los equipos que usan los hombres, que vienen cargados de pesticidas, recibe el impacto. Y después eso se traduce en malformaciones de los hijos. Y esto no se tuvo en cuenta, decía Yolanda. ¿Por qué? Porque se ven las cosas por compartimentos. El trabajo es el trabajo, la casa es la casa. Bueno, sí, pero el tipo vuelve ahí con la ropa apestada. Bueno, esto, decía Yolanda, es el resultado de los compartimentos que tenemos en la cabeza y que debemos vencer. Y decía, porque en verdad se empezaron a estudiar los agroquímicos cuando se vio que el bromuro de metilo afectaba la capa de ozono. Antes no, digamos. Porque era esta cuestión del compartimento. La verdad que a mí me parece que en esto que nos toca, en estos tiempos, a veces están chatitos, ¿no? Donde se discuten cada boludez que no se puede creer. Si la palabra proscripción es no sé si es proscripción o proscripción, lo único que sé que Cristina, que mi conductora, no se puede presentar a elecciones y yo la quiero votar como todo el pueblo, punto. ¿Se llama proscripción? ¿No se llama proscripción? No sé. Sé que es esto. Y que no me digan que no está proscripta porque la sentencia no está firme. ¿Sabe cómo se presenta como candidata y en 3 segundos está firme la condena, la sentencia? Bueno. Digo, en estos tiempos que se discuten cosas tan chiquititas, por ahí las mujeres peronistas, siguiendo estos ejemplos, siguiendo a Perón, siguiendo a Evita, y siguiendo también las realizaciones de Néstor y la cabeza enorme de Cristina,
que cada vez que habla, no habla boludeces. Piensa, mira la realidad, mira el todo, ¿no? Y por eso habla de cosas que por ahí no las entendemos, como con Perón, que lo único que le entendió fue Yolanda. Pero digo, plantearnos estos temas, ¿no? Y sobre el tema, sobre todo este tema del mundo en el que estamos viviendo. Pero no porque vamos a ser universalistas y no nos vamos a preocupar de lo propio aquí, sino porque somos parte de un todo. Porque nos estamos cagando de calor, pero porque en verdad el cambio climático está entre nosotros y es una porquería. Y esto hay que cambiarlo. ¿Y cómo lo cambiás? Lo cambiás con muchos y muchas hablando de esto. Y creo que las mujeres somos las que tenemos la posibilidad de hacer punta. Por eso Perón la ha puesto a Yolanda. Y además tenemos el tesón, la constancia, la valentía. Por eso Evita mandó a las censistas a las provincias. Y me parece que en esta coyuntura que nos toca, haciendo honor a nuestro género, debiéramos tomar estas banderas del protoperonismo, del peronismo femenino y del que siguió y del que ahora encabeza Cristina, para elevar el pensamiento, ¿no? Para elevar la discusión política, para parar de las internitas que a veces la verdad fastidian, cansan, desaniman, cuando en verdad tenemos a nuestros pueblos, o por lo menos yo lo veo en el mío, con cantidad de necesidades para resolver y que no hay tiempo para perder en boludeces. Así que nada, compañeras, sintámonos muy orgullosas de ser peronistas, de ser feministas, de tomar la posta de estas grandes mujeres y de tener una mujer que nos conduce y a la que no vamos a permitir que siga proscripta. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sara. Creo que nos tiraste un montón de consignas más para trabajar. Yo les quiero decir que a las 20 se corta el Zoom por una cuestión de que como tenemos hecho este mecanismo de campus, de charlas y de seminarios. Creo que, pero también les menciono que en el aula virtual está la opción de foro, por si quieren aportar a la consigna que nos dejó Romina. Entonces, claro, claro, tal cual. Sí, la verdad que sí, pero claro, repasando eso. Bueno, y también decirte, Araceli, que lo importante que leíste es lo de Yolanda y que creo que esto lo han tomado nuestras diputadas y diputados y por eso la ley se llama la ley Yolanda, ¿no? Entonces, de nuevo tuvo que venir un gobierno que levante estas banderas y que las ponga en... y te quiero decir que con la ley Yolanda, toda la administración pública está obligada a hacerlo, el programa. La ley Micaela de género. Exacto. Es como la ley Micaela de género, pero del medio ambiente. Medio ambiente. Y todos los que tienen alguna una función en la administración pública tienen la obligación de hacerla. Y te digo que es súper interesante porque te aprendes un montón haciéndolo. Entonces, bueno, dicho esto, también quiero mencionar que hay muchas compañeras de la provincia de Buenos Aires, de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, que se inscribieron por primera vez en este grupo. Hay otros que ya vienen haciéndolo, como las de Gesell, ya vienen haciendo todos los cursos, por eso le estamos siempre dando alguna otra tónica y lo estamos también contextualizando. En este punto quiero decirles que van a recibir por mail los programas, cómo los vamos haciendo lunes a lunes, dada esta característica que, por ejemplo, el próximo lunes funcionaremos en la Casa Patria Moreno.
Bueno, en el Pejote, pero lo hace la Casa Patria Moreno, nadie de acá va a irse a Moreno. Ya le vamos a mandar bien la dirección por si alguien quiere tomarse el tren e ir, pero digo, más que la dirección es justa, es decir que sí, claro, ahí les vamos a mandar la dirección por mail y yo estimo que también vamos a estar acá, o sea que estén atentos a los mails para poder hacer este cruce entre quienes están en Moreno, en el local donde va a ser la clase. Sí, claro, y que es a 2 cuadras, es lo mismo, ya porque es a la vuelta. Y quienes vamos a estar acá, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ir mandando siempre con todas las características que tenemos más precisas. Y lo mismo ustedes en el aula virtual, entrar al foro y las preguntas que quedaron sin hacerse o comentarios que quedaron sin hacerse, las pueden poner allí. Y nosotras, las que estamos a cargo del aula, Julia, Luciana, yo, Carolina, las vamos a ir respondiendo. Así que bueno, dicho esto, me parece que sí, saludar a todo el equipo, a Julián, a Paula, a Marcelo, a Gaby, a Gabriela, que están siempre atentos a que esto funcione. Y la verdad que ha salido muy bien y la semana que viene desde Moreno va a salir genial, no tengo ninguna duda. Así que, Romina, muchas gracias. Para nosotros es maravilloso que el Museo Vita esté aquí, siempre lo tenemos muy presente, siempre lo recorremos y les recomiendo porque se actualiza permanentemente. Sí, tienen que ir. Y el jueves sí hay una inauguración con la película de las mariposas. Una exposición temporaria sobre las mariposas Mirabal. Está muy bueno. Y es muy bueno la actualización que hacen de la muestra de Vita, de los trajes, de la ropa, de los libros. Cada vez que vamos, no es, no, yo ya fui, no. Es mágica, porque cada vez que vas hay cosas nuevas. También. Bueno, a ver, así que se los recomiendo. Bueno, les recomiendo también ingresar a la página del Patria para ver las actividades que ya arrancamos con todo, las distintas charlas con las distintas comisiones, presentaciones de libros, y también te voy a adelantar que hay una... Mary, recién te veo, gracias por estar, corazón. Otra de las asistentes de acá del equipo del aula virtual. Hay una película documental sobre Nora Lagos que la vamos a proyectar acá. Sí, eso es un tema muy interesante para traer, así que no, la vamos a proyectar acá para que la conozcan todos.